O debate das últimas semanas en relación coa falta de limpeza en Pontevedra será levado polo Partido Popular ao próximo pleno. Dende a agrupación municipal denunciaron nos últimos días a pésima xestión e a imaxe deplorable que se está dando neste eido. E ademais aseguran sentirse atónitos ante a falta de explicacións por parte da corporación local. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está Tino Fernández? ¿Dónde está Raimundo González? ¿No tienen nada más que decir a Anabel Gulías que echarle las culpas a los turistas? Creo que es bueno que los pontevedreses conozcan el porqué, las causas de lo que está pasando. Para os populares, as causas da falta de limpeza na cidade son dúas. Por unha banda, o contrato de liso, un contrato do ano 1999, deteriorado e obsoleto. El contrato caducó en el año 2011, hace 8 años. Y desde esa fecha han sido 4 las prórrogas que hemos tenido que soportar. La primera en el 2011, la segunda en el 2014, llegó la del 2017 y cuando creíamos que esta iba a ser la última, llegó la del 2018 y por 3 años, hasta el 2021. Tenemos un servicio de recogida de basuras adaptado a 1999, al siglo pasado, y Pontevedra ha cambiado mucho desde entonces. O Partido Popular volve a poñer o foco no compost. Para eles, este é o principal motivo das continuas prórrogas do goberno municipal. Todo puede esperar por el compost. Contenedores llenos a rebosar. Contenedores rotos. En el centro pueden esperar. Contenedores sucios. Pasas por calles en las que el hedor es insoportable. No nos olvidemos, comerciantes, hosteleros, vecinos, turistas, tienen que soportar este olor nauseabundo cuando pasan por los contenedores. Camiones de basura pasando a horas centrales, no solo de las comidas, sino también, por ejemplo, a las 17:30, 16:30 o 18 por calles como Benito Corval o la Plaza da Ferrería. Y de las situaciones de las parroquias, ¿ya para qué vamos a hablar? Ante esta situación, os populares piden ao goberno municipal que leve a cabo unha reunión coa empresa que xestiona a recollida de residuos para mellorar de maneira inmediata este servizo.